Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea, mamá con fe, y este video es más que nada para presentarme, ya que estamos compartiendo la palabra de Dios juntas, les comparto enseñanzas, testimonios, entonces creo que lo más indicado es que me pueda presentar y así me puedan conocer un poquito más. Estaba planeando, ya había subido mi testimonio. Sin embargo, creo que aún no es el momento de que mi testimonio completo salga a la luz, pero sí les voy a decir de dónde Dios me sacó, qué fue lo que Dios cambió en mi vida. Solamente hablaré de mí, más no de cosas que pasaron a mi alrededor, que sería así dar un testimonio completo. Voy a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mí hoy, pero no contaré mi testimonio completo. Bueno, les voy a decir que desde muy chiquitita sentí que era muy rechazada, que no era importante, que nadie me quería, que nadie tenía tiempo para escucharme. Me sentía muy insegura con mi cuerpo, tenía mucho rechazo hacia mi cuerpo, me veía al espejo y no me gustaba nada de lo que veía. Me sentía muy poca cosa, muy horrible. eh, Tampoco tenía tantas capacidades, no sé, era lo que yo sentía, ¿no? Que no tenía ningún don, ningún talento y que no era alguien especial. Bueno, cuando fui creciendo, aumentaron las inseguridades, estar siempre pendiente, pensando en un estado de alerta, pensando que todos se quieren hacer daño, que todos se quieren lastimar. Y sobre todo porque estamos también en un mundo lleno de mucha maldad, de muchas malas noticias, de mucha gente que da testimonio de lo que le pasa, de lo que sucede, muchos crímenes y todo eso, más mis vivencias, pues sí vivía con esa persecución, porque también estaba en un ámbito así. Bueno, con todas las cosas que ya había vivido, que seguía viviendo de adolescente hasta ya de grande, siempre sentía que todo era contra mí, que todos hablaban de mí, que todos me trataban mal, que todos... Y bueno, hasta cierto punto sí, pero habían ocasiones en las que eran mis cosas internas, no siempre era lo exterior, no, que muchas veces nos hacemos daño a nosotros mismos cuando pensamos qué es lo que están pensando los demás de ti, que en realidad cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus propias preocupaciones y así, y si es que no te saludan, no necesariamente es por ti, sino es porque tal vez esa persona se siente tan mal que no tiene ganas de saludar a nadie, ni ver a nadie, ni hablar con nadie, y no se trata de ti, ¿no? Ese es otro punto. Mucha inseguridad hasta de poder saludar, de conversar con alguien. Siempre había tenido una autoestima muy baja, mucha tristeza en mi interior, jamás sentirme capaz de hacer algo. Y bueno, de todo eso Dios me ha liberado y obviamente que sigo siendo un vaso en proceso, una arcilla que se va moldeando en las manos de Dios y actualmente soy esposa, soy mamá, sobre todo, primero que nada, hija de Dios, como ya saben, de que predicamos, compartimos la palabra de Dios. Tengo 31 años, soy esposa hace casi 10 años, este año vamos a cumplir 10 años de matrimonio porque sí, me casé joven, me casé a los 21. Me casé porque amaba mucho a mi esposo y no había otra cosa de lo que había estado más segura antes, que fue casarme con el que ahora es mi esposo. Tenía 21 años y estaba segurísima que quería casarme con él y que quería estar con él para siempre. Entonces tomamos esa decisión juntos. Ambos queríamos estar juntos, queríamos disfrutar de la vida juntos, ya que muchos dicen, pero disfruten su juventud, viajen y todo, solteros. Pero sobre todo siempre hemos querido agradar a Dios. Y cuando uno ama a alguien y quiere estar con esa persona, pues ahí va.
tenemos sentimientos, tenemos pasiones y todo eso, entonces queremos agradar a Dios y sabíamos que queríamos estar juntos, entonces ¿por qué esperar más? Obviamente que ya habíamos estudiado, estábamos trabajando y ahorramos nuestro dinero y pudimos casarnos, hasta irnos de luna de miel. Bueno, esa es otra historia. La cosa es que a lo largo de mi matrimonio Dios también ha obrado mucho en mí, como en mi esposo, ¿no? Ambos hemos madurado y todo eso. Soy mamá, somos papás de 2 niñas muy hermosas, son un tesoro que Dios nos ha regalado, que no puedo estar más contenta de ser la mamá de mis 2 hijitas. Y bueno, ellas solo se llevan 2 años, casi así pegaditas las hemos tenido. A raíz de que me casé, aprendí muchas cosas, pero aprendí muchas cosas más siendo mamá. Dios me ha bendecido teniendo a mis 2 pequeñas y me ha enseñado mucho. Me ha enseñado a ser fuerte, a ser valiente, a ser amorosa, a ser más comunicativa, a expresarme más y no pensar que todo lo damos por hecho o como que todo se sobreentiende, que siempre he sido de esas personas que digo, pero se sobreentiende, ¿no? Pero se sabe y no comunicar tanto. Entonces he aprendido eso y creo que recién desde hace como 2 o 3 años que estuve sirviendo en la escuelita dominical con los niños, pude tal vez descubrir o ejercer algún don que yo no sabía que tenía. Explicar a los niños, estar con los niños, hacer jueguitos, manualidades. Siempre me han encantado las manualidades. Y bueno, es algo que estuve haciendo con los pequeños. También me llaman la atención hacer muchas cosas de arte y así, seguir aprendiendo. Aún me queda mucho por aprender y quiero seguir aprendiendo. Tal vez para algunos soy muy joven, 31 años, y tal vez para otros o para otras chicas ya estoy tía. Así se dice en Perú que ya estás tía, que ya estás muy grande o mayor. Pero creo que estoy ahí, al medio. Ni soy tan joven ni soy tan grande, pero siempre estamos en constante aprendizaje. Por ejemplo, hay una escritora infantil y también de libros para mujeres que se llama Aitza López, que me inspira demasiado, me encanta. Digo, un día seré como ella. Y bueno, ese es uno de mis sueños. Y debo decirles que Dios ha sido tan bueno. Si les hablo de todas las cosas que Dios ha hecho, bueno, les voy a hablar un poco de eso. Es que no es que ahora ya superé todo, pero es un trabajo constante que solo Dios hace cuando tú obedeces. Una de esas cosas es que si vamos por el aspecto físico, no es que, ya me siento la más guapa, la más regia, la más, no, pero me siento bien con mi cuerpo. Sé que tengo cosas que mejorar, tengo que hacer más ejercicio, tengo que comer más sano, que estoy ahí, estoy luchándola, pero me estoy esforzando. Miren, por ejemplo, estoy tomando más agua, ya como que estoy prevenida, o en la noche me sirvo la botella de agua y la meto en la refri, o en la mañana temprano la lleno y la meto a la refri, y así es muchísimo más rico tomar agua fría. Bueno, no sé qué tiene que ver eso, pero la cosa es que hay que lucharla, en el sentido en que hay que obedecer, hay que tomar las cosas prácticas y cumplirlas, porque así también glorificamos a Dios. Espero, voy a tomar agua. Bueno, como les decía, hay sucesos, hay situaciones, hay traumas que dejan heridas en tu corazón y eso afecta en cómo tú te ves a ti mismo. Eso hace que tu identidad sea totalmente diferente a la identidad que Dios nos da. Y eso he aprendido, que la identidad no me la da mi medida de cintura, mi identidad no me la dan mis capacidades o mis virtudes o los dones que Dios me haya dado. Mi identidad solo me la da Dios. Hoy sé que soy hija de Dios,
que Él es mi Padre perfecto, mi Padre eterno, que me ama tal y como soy, pero que me llama a seguir siendo perfeccionada y hacer su voluntad, así como lo hizo con Abraham, que le prometió que lo iba a bendecir, pero le dijo que sea obediente, en el sentido en que lo envió a que se fuera de su tierra a otro lugar. Y así Dios lo hizo, Dios cumplió su promesa, pero debemos ser obedientes. ¿Y por qué les hablo de esto respecto a mi aspecto físico antes? Porque cuando era pequeña me atormentaba mucho mi aspecto físico, porque era de algo en el que también me atormentaban a mi alrededor y, y siempre me atormentaba, me veía al espejo y todo. Ahora me veo al espejo y digo, gracias Dios por el cuerpo que me has dado. Tal vez no he sido una buena administradora de mi cuerpo, en el sentido que en mi niñez tuve mucho sobrepeso. Sí, tengo la responsabilidad, a pesar que era una niña pequeña, pero tengo mucha responsabilidad sobre él. Y ahora, bueno, tengo que hacer ejercicio, ahí sí estoy fallando, pero quiero hacerlo. Tengo que organizarme y quiero encontrar un tiempo. Y más que nada de cómo me vea, sino de poder seguir siendo ágil, de poder tener esa energía y esa vitalidad para ir haciendo todas las cosas que se me han encomendado, como poder tener físico para llevar a mis hijas a la iglesia, para jugar con ellas, también hay que ponerle más punche a eso, más le estoy poniendo punche a leer juntas, a hablar más de la palabra de Dios juntas, que sé que eso trae sus frutos cada día, porque generalmente los papás solemos hacer las cosas fáciles, ¿no? Poner ahí un videíto de mi primera Biblia, de super libro y que ya. Está bien, o sea, no tiene nada de malo, pero creo que hay una conexión muchísimo más profunda cuando tú compartes la palabra de Dios con tus hijos y juntos reflexionan sobre esa historia bíblica, sobre ese tema. Bueno, el caminar cristiano es un constante crecimiento y muchas veces vamos a sentir que nos quedamos acá, pero entonces nos debemos, ya que estamos detenidos, detengámonos para escuchar la voz de Dios y conocer cuál es su voluntad. Sabemos que todas las cosas ayudan a los hijos de Dios, porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque tal vez en ese instante no sepamos por qué esto es bueno para mí, por qué esto es perfecto, por qué esto es agradable. Pero tal vez más adelante vamos a conocer, ah, era por esto. Esto era lo que Dios tenía planeado, esto era lo que Dios quería hacer. Y muchas veces, tal vez para algunos, no sea como que una respuesta inmediata, pero tengamos la confianza y la certeza de que Dios tiene todo bajo control, porque cuando dejamos todo en las manos de Dios, Él lo hace, porque Dios ve nuestro corazón y dice que un corazón contrito y humillado Dios no le desprecia. Así que si ahora estamos pasando por momentos difíciles, por momentos en los que nos sentimos solos, recordemos que en Dios podemos confiar, que Él nos manda a ser fuertes y valientes, pero Él es nuestro escudo. ¿Qué es lo que hace un escudo? Un escudo nos protege de que seamos traspasados por por una espada que tal vez está llena de heridas, llena de palabras hirientes, de cosas que no nos van a hacer nada bien. Entonces, dejemos que Dios sea nuestro escudo. Bueno, si me pongo a hablar de más cosas, me desvío del fin de este video, que era contarles más o menos quién soy, de quién están recibiendo o van a seguir recibiendo o recién van a recibir cosas que voy aprendiendo de la palabra de Dios. No soy una experta, pero Dios nos habla a cada uno de una manera muy especial, muy bonita, muy linda, que
Dios ha puesto en mí el poder compartirlo también. Y bueno, eso soy yo, Andrea Rebata, que me puse mamá con fe porque cuando era mamá primeriza, cuando mi hijita tenía un par de meses de nacida, sufrimos mucho con ella porque hubieron momentos, ocasiones muy difíciles, sucesos muy complicados en los que mi esposo y yo llorábamos y le pedíamos al Señor que por favor obre en nuestra hija, que la sane, que la liberte, porque ella lloraba mucho todo el tiempo y no sabíamos qué tenía y la llevábamos a todos los médicos y tenía esto y tenía el otro y después nosotros no teníamos con qué pagar eso. Y entonces buscamos mucho de la presencia de Dios. Le rogábamos a Dios que obre en ella. A raíz de eso también hice un blog en Instagram cuando antes no había Reels, eran solo fotos y solo subía fotos de mi bebé, mías, de mi esposo, compartiendo juntos. Y por eso le puse mamá con fe. No porque mi hija se llame Fe, porque no se llama Fe, sino mamá con fe, mamá con Cristo, mamá que tiene fe en Dios, sabiendo que es Dios quien nos sostiene, quien nos ayuda, quien jamás deja que estemos abandonados, quien jamás deja que nos falte nada. Porque no es que tengamos riquezas o abundancia, es que tenemos lo que Dios sabe que necesitamos. Y aún el apóstol Pablo vivió muchos momentos difíciles en la cárcel, sufrió mucho, se dice que tenía un aguijón en la carne, siendo hijo de Dios, siendo predicador de la palabra de Dios, pero él conocía cuál era el propósito de su vida, seguir predicando su palabra aún en prisión, aún en sufrimiento, y aún así seguía enviando aliento a las diferentes iglesias, por eso es que hay tantas cartas. Y bueno, ahí podemos ver cómo es que Dios se glorifica aún en medio del sufrimiento, aún en medio de diferentes circunstancias difíciles para nosotros, que muchas veces no podemos entender, pero veremos que será para glorificar a Dios en todo tiempo. Así que estoy muy contenta de poder estar aquí conversando contigo. Bueno, tal vez no te escucho, pero puedes escribirme en los comentarios. Tal vez en algunos videos pueda compartir más sobre diferentes experiencias o testimonios que Dios ha obrado, pero sobre todo que podamos comprender más de la palabra de Dios y seguir creciendo juntas. Así que te mando un fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo más seguido, porque Dios me ha dicho que tengo que ser constante también en esto y seguramente te estaré compartiendo las estrategias o cómo es que practico mi vida devocional, mi relación con Dios, cosas que me han servido. No tengo un TDAH diagnosticado, pero tengo mis sospechas de que por ahí debo haber tenido o tengo algo de esa cosa, no sé. Ahora todos tienen, pero déjame decirte que sospecho, pero bueno, eso no importa, porque Dios me da una nueva identidad. Y bueno, tampoco es que sea algo que necesite yo ayuda, porque Dios me ha dado las herramientas a mí y, y Dios es bueno y Dios tiene todo bajo control. Y saben, algo que Dios me dijo hoy es que yo soy tu padre, pero sobre todo soy tu Dios. Y eso me ha conmovido el corazón y me ha llenado mucho, la verdad, porque muchas veces tenemos la palabra padre como no todos tenemos el mismo significado en nuestra mente, o en nuestro interior de la palabra papá o padre. Bueno, ese va a ser otro tema, pero sí, Dios es nuestro Padre eterno, que aunque tu padre y tu madre te fallen, con todo el Señor te recogerá. Siempre Dios me ha dado esa palabra a mí. Y hoy me ha dicho que Él es mi Dios. No es que una voz me dijo, yo soy tu Dios.
sino que leyendo su palabra fue como que yo soy tu Dios, cuando Dios le dijo eso a Abraham. Y esto me habló Dios, no en mi devocional privado, sino cuando leía la palabra de Dios con mis hijas. Así que así como Dios puede hablar a nuestros hijos a través de nosotros, también nos puede hablar a nosotros a través de nuestros hijos. Y eso es algo muy bonito, o compartiendo la palabra juntos. Y bueno, eso fue todo por este video. Estoy muy emocionada, muy contenta, pero no quiero dejarme llevar por mis emociones, sino que quiero seguir avanzando. Cuéntame en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo. Creo que no saben cuál es mi flor favorita. Bueno, sí es mi favorita, pero tengo otras también favoritas. A ver, adivina cuál es mi flor favorita. Mi flor favorita. Chao. Te mando un fuerte abrazo. Bye.